¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy analizamos la andanada de investigaciones lanzadas contra el presidente Donald Trump y el panorama electoral rumbo a los comicios presidenciales del 2020 con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University. Emilio Viano, una cálida bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Emilio, en días recientes, el ex abogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, testificó ante el Congreso y definió a Donald Trump en estos términos. Es un racista, un estafador y un tramposo. ¿Tu reacción? Bueno, claramente es alguien que lo conoce muy bien. Fue su abogado factotum, la persona que hace de todo durante decenios. Así que claramente lo que él dice tiene un cierto peso. Sabemos que él mintió al Congreso durante uno de sus testimonios y que la Casa Blanca y otros que defienden a Trump se están desestimando el testimonio de Cohen diciendo, bueno, es un mentiroso, ya lo sabemos, lo que dice no vale la pena. Pero claramente para la mayoría de la gente, yo pienso, tuvo un impacto muy grave, muy serio. Fue muy creíble en sus apariencias en frente de uno de los comités cuando fue público y muy convincente. Una encuesta de la Universidad Quinnipiac hizo respecto a ese testimonio y dice que el 50% de los estadounidenses le cree más a Cohen que al presidente Trump. 50% a Cohen, 35% al presidente Trump. Y Cohen es un mentiroso confeso. ¿Qué dice del presidente Trump? Naturalmente, él dijo que en parte sus mentiras fueron causadas por los abogados de Trump que editaron su testimonio y casi lo obligaron, digamos, a cambiar sus declaraciones. Esto puede ser que pasó así. En el panorama que estamos viendo, una andanada, una lluvia de investigaciones al presidente Trump que le lanza ahora sí la Cámara Baja, que ahora está en poder del Partido Demócrata, por distintos comités lo están investigando. El portal Axios dice, y leo textualmente cómo titula esta situación: Estados Unidos vive el mayor escándalo político en la historia. ¿Te parece? Bueno, claramente son 81 cartas que enviaron, ¿no?, a diferentes personas, entidades en Washington, en Nueva York, en otras partes del país, para obtener documentos, testimonio y empezar el procedimiento de investigación de muchos aspectos del presidente Trump. Particularmente, yo creo, aspectos también privados, por ejemplo, su organización Trump, el rol, el papel de su familia antes, durante ahora la presencia en la Casa Blanca, posible lavado de dinero, posible, digamos... obstrucción de la justicia. Obstrucción de la justicia, sí, también otras situaciones financieras, por ejemplo, sobrevaluar sus bienes para obtener préstamos o declarar menos de su valor para evitar impuestos, todo tipo de transacciones financieras particularmente que podrían causar problemas para el presidente y su familia, lo que es muy diferente por lo general de la investigación de Mueller. ¿Crees que todo esto podría llevar a que los demócratas decidieran, porque tienen que evaluar en función de lo que recogen, que le lancen un juicio político, un impeachment? Pienso que hará, por cierto, un movimiento para hacerlo. Ya hay los que están hablando de esto, mismo preparando documentos. Yo pienso que tienen que tener cuidado porque estamos aproximándonos al año de reelección y mucha energía debe ser invertida en hacer esto, recaudar fondos también, prepararse, determinar al final cuál será el candidato del Partido Demócrata. Hay muchísimos ahora que están presentándose, más de una docena. Así que hay mucho trabajo que hacer y atraer la atención del pueblo norteamericano. Así que lanzar también algo en ese sentido podría transformar a Trump en una víctima y atraer la simpatía y aún más la devoción de sus sostenedores, lo que podría al final ayudarlo mucho. Es algo, digamos, en el cual yo pienso deberían pensar bien, porque ganarían, por supuesto, se puede pensar en la Cámara Baja.
Yo pienso que no iría más allá en el Senado, que es controlado por el Partido Republicano, y podría, digamos, crear un problema de percepción como la persecución, porque esto es lo que Trump hizo hasta ahora muy bien, siempre hablar de ser perseguido, la víctima, la caja a las brujas, y esto le daría aún más aliento a esta teoría que los demócratas quieren destruirlo, lo que naturalmente da a sus partidarios aún más energía para apoyarlo, para sostenerlo. Tú eres un experto en criminología y hemos visto en días recientes de que el ex jefe de la campaña de Trump, estamos hablando de Paul Manafort, fue sentenciado, pero hubo gran decepción porque habían recomendado cargos de hasta 22 años. ¿Tu reacción ante esa sentencia? Bueno, yo pienso que esto demuestra primero cómo en Estados Unidos, y no solamente en Estados Unidos, los delitos de cuello blanco no atraen la misma penalidad que los otros. Y déjame interrumpirte allí, porque Cory Booker, el justamente demócrata que se ha presentado como presidente, salió en la televisión citando a un amigo y dice, y leo sus palabras textuales, dice: tenemos un sistema de justicia que te trata mejor si eres rico y culpable que si eres pobre e inocente. Claro, por ejemplo, hubo un ejemplo de un tal que vendía metanfetaminas y fue condenado a 40 años de cárcel. Y hay muchos de ellos, por eso que hubo una reforma del sistema de justicia criminal federal que Trump aprobó, porque había un montón de gente condenados a 20, 30, 40 años para vender marihuana, metanfetaminas, drogas, mientras que los que cometen crímenes que pueden impactar a miles de personas, defraudar los órfanos y las viudas y los ancianos, ¿no? Y etcétera. No pagar impuestos, como en este caso. Reciben muy poco. Digamos, las reglas del sistema federal, porque estamos hablando de justicia federal, recomiendan entre 20 y 24 años de cárcel para una ofensa como la de Manafort. Y no es solamente ofensa, son ofensas, porque por ejemplo él no pagó $6 millones de impuestos y no declaró cuentas que tenía al extranjero, hubo estafas, hubo evasión fiscal, hubo representación a países extranjeros sin registrarse como deberían hacer, mentir, sobornar a otros testigos, no observar las amonestaciones del juez de no hablar sobre su caso. ¿Vale? Entonces la justicia no es muy justa. Parece que no, claro. Para mucha gente hubo una reacción muy negativa. El juez Ellis dio indicaciones que él primero no aprobaba mucho de la investigación de Mueller. Y no le gustaban los fiscales que representaban a la oficina de Mueller. Y en un cierto sentido tenía bastante simpatía para Manafort y para Trump. Es un juez que fue nominado por el presidente Reagan, así que está ahí desde... Presidente republicano. Presidente republicano Reagan, que está ahí desde mucho tiempo. Y claramente dio indicaciones que él no respetaba mucho Mueller y su investigación. ¿Te parece, Emilio, que terminará siendo perdonado por el presidente Trump? Bueno, eso es lo que mucha gente piensa, por eso que él continúa, digamos, a desafiar el sistema. Eso es un criminal. Porque no se ha arrepentido. Por eso, mismo el juez lo dijo. Mismo el juez que le dio solamente 47 meses, menos 9, que ya naturalmente... Ya cumplió de que está arrestado. Lo admitió, que usted no demuestra arrepentimiento, y no lo demostró, porque yo creo que él quiere presentarse como el hombre fuerte que naturalmente gusta a Trump, y que no se rinde, no se rende a la justicia, no habla. No coopera. No coopera, y por eso probablemente espera que Trump vaya a ayudarlo. Eso no significa que va a recuperar mucha propiedad que ya perdió, millones y millones de bienes raíces. Eso no van a ser restituidos, mismo si hay un perdón por el presidente. Te invito, Emilio, a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, y cuando regresemos, el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales del 2020. Ya volvemos.
Continuamos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, sobre el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales del 2020. Emilio, con todo lo que hemos hablado en este primer bloque de las investigaciones al presidente Trump, con la condena a Manafort, ¿cómo todo eso está jugando para que él llegue a la reelección? ¿En qué términos? Yo pienso que en Estados Unidos, como ya sabemos, hay verdaderamente una división muy profunda en la percepción de Trump. Y Trump ha decidido que él no necesita todo el país, solamente el 35% bien distribuido por los estados para ganar su reelección. Y a él no le importa de ser el presidente de todo el país, le importa solamente de mantener su base. Así que no significa mucho que su nivel de aprobación no es muy alto. Por ejemplo, en Florida, que es un estado clave, un estado muy importante para la elección, los sondeos ahora le dan noticias muy malas. Pero y fue el estado que definió la elección en el caso de George W. Bush, el hijo. Bush, también Trump y todos, porque es un estado muy importante. Y ahora los sondeos indican un nivel muy bajo de aprobación para Trump. Pero él puede pensar que no importa, porque si él tiene este 35% que ya obtuvo en el 2016 y que continúa a ser fiel, bien distribuido en los diferentes estados para ganar los votos electorales, él no tiene que preocuparse. Y yo pienso que él está muy interesado a empezar su campaña, porque en realidad le gusta más hacer campaña que gobernar, es claro. Le gusta más, claro, estar con gente que lo está adorando, aplaudiendo. Sí, es su voto duro, su voto de base. Exacto. Ese voto de base, según las encuestas, dicen que el 90% de su base, es decir, el voto duro, ese incondicional, sigue apoyando y aprobando su gestión, es decir, que ese voto duro no lo ha perdido. Por eso que será bastante difícil para los demócratas conquistar la Casa Blanca. Yo no soy muy optimista, esperemos que sí, de mi punto de vista, yo pienso que es mejor un cambio, pero no se puede dar por sentado, porque él tiene un grupo muy fiel y desde muchos puntos de vista. Y claramente en la Casa Blanca prefieren esos asesores que él continúe a ser presidente, hablar de la oficina oval o del Jardín de las Rosas, presidencial. A él eso no le gusta. Yo pienso que él va a empezar pronto a tener más mitines, como vimos recién con una reunión de gente muy conservadora, cuando habló más de 2 horas enseguida, que parece casi increíble. Un acto de campaña. Claro, siempre es así. Y yo creo que eso será un poco uno de los objetivos de sus asesores, de mantenerlo en la Casa Blanca lo más posible, mientras que él quiere salir y estar con su gente. ¿Estarías de acuerdo en que el Partido Demócrata está dividido? El partido está muy dividido, sin duda, porque hay naturalmente, como en todos los partidos, también el republicano, los que son más, digamos, de izquierda en un cierto sentido, los más de derecha en los del centro, y hay naturalmente desacuerdo entre ellos. Lo vemos mismo ahora con esta controversia sobre la intolerancia a Israel, los judíos, los pronunciamientos de los musulmanes, los pronunciamientos de ciertos nuevos congresistas, y hay mucha división ahí que podría ser muy dañina al Partido Demócrata. El presidente Trump, cuando salió para Alabama, concluyó su entretenimiento con los periodistas diciendo el Partido Demócrata es anti-Israel y anti-judío. Y esto es muy peligroso, en parte ¿por qué? Porque generalmente los judíos apoyan al Partido Demócrata y lo apoyan con mucho dinero. Y es esto que Trump espera, de poder cambiar esta percepción, que ellos den dinero a su campaña, lo que naturalmente causaría un problema muy serio para cualquier candidato demócrata. ¿Qué dirías? ¿Que el nominado va a terminar siendo un candidato más progresista, del ala progresista de esta división, o del ala conservadora? Es decir, ¿va a ser un Joe Biden que sería una Hillary Clinton 2.0 o un Obama 3.0 porque viene de la misma escuela? ¿O va a ser un Bernie Sanders, Elizabeth Warren, un Beto O'Rourke? Yo creo que para ganar sería mejor si es alguien más del centro.
porque los americanos son muy conservadores. Es un país muy conservador, es un país muy enamorado de la idea del capitalismo, que tú puedes ser billonario y no quieres que haya demasiada ayuda del Estado, mismo a los pobres. Así que yo creo que para ellos sería muy prudente ir más al centro, si no hará claramente un ataque por parte de Trump. Y si hay una persona que espera el candidato demócrata es Trump para atacarlo con vehemencia y con naturalmente insultos. No se puede en este momento vaticinar. Hay los que dicen necesitamos una cara nueva, alguien más joven. Biden, por ejemplo, ya tiene una cierta edad, ya pasó para muchos oficios en el país, ya es una cosa cansada. Vamos a ver qué pasa. No se puede vaticinar en este momento. Los que son muy de izquierda, no, izquierda relativamente hablando, no es la izquierda de la América Latina. O del resto del mundo. Sí, o del resto del mundo. Los que son un poco más de izquierda, yo pienso no tienen mucha probabilidad. Y en realidad, para ser pragmático, sería un error para ganar la elección. Esta manera de actuar del presidente Trump, que descalifica, estoy siendo generoso, es decir, insulta. Los demócratas son unos comunistas, unos socialistas, antijudíos, anti-Israel, es decir, insulta, descalifica a diestra y siniestra y no le pasa nada. En el resto del mundo, cuando tú llegas a agredir, llegas a insultar, llegas a descalificar, te pueden hacer un juicio por difamación. ¿Cómo es que a este presidente o ciudadano, porque lo hace como desde sus tweets como ciudadano y no como presidente, nadie lo frena? ¿Cómo es esto que parece que está desbocado, que puede decir cualquier cosa, que puede tratar de insinuar cualquier cosa y nadie lo para? ¿Qué pasa? Bueno, primero porque él goza de una cierta inmunidad por ser presidente. Aquí la doctrina es que el presidente no puede ser acusado de un crimen mientras que es presidente. Sí. Crimen en el sentido de un delito, digamos. Delito, sí. Así que tiene una cierta inmunidad. Segundo, la mayoría de las personas contra las cuales él está hablando son los que nosotros llamamos personas públicas. Y cuando una persona es definida como pública, no le dan tanta protección para su privacidad. Porque dicen, usted ya está en el mundo público, está expuesto, digamos, o se expuso usted mismo para ser famoso, por ejemplo, una cantante, un actor, una actriz. Y su privacidad no es tan protegida como la de una persona verdaderamente común, que no debería ser revelada a los demás. Ayuda también mucho al presidente. Claro que es una manera de comportarse para una persona de tan alta autoridad muy mala, porque le da un ejemplo también a los ciudadanos. Hemos visto más violencia, hemos visto más encuentros casi violentos entre personas de diferentes opiniones políticas, y también el hecho que hay siempre la posibilidad de que alguien que no tenga una buena salud mental pueda hacer una hecatombe, usar una agresión. Claro, y hacer algo muy, muy dramático. El presidente está particularmente usando una palabra que es muy, muy preocupante: delegitimar. Él está diciendo que si yo pierdo, no será una elección legítima. Él está ya ahora hablando que los demócratas intentarán de robar la elección para quitarlo de la Casa. Ya lo hizo en la primera elección. Claro, eso es muy peligroso, porque esto podría causar por primera vez en los Estados Unidos un traspaso de poder que no sea completamente aceptado para todos y tranquilo y respetado. Yo pienso que si él pierde, podría haber verdaderamente mismo rebeliones en ciertos lugares por cierta gente, un malestar general y posiblemente mismo Trump incitando a la violencia. Podría pasar. Y justamente de eso te quería hablar, Emilio. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando. Estamos conversando con Emilio Viano. Eres analista político y profesor emérito de American University. Cuando regresemos, la intolerancia que de alguna forma está exacerbando el presidente Trump y cómo eso ha tenido un impacto directo en el aumento de los grupos de odio en Estados Unidos. Ya volvemos.
Continuamos conversando con Emilio Viano, analista político y profesor emérito de American University, y estábamos mencionando cómo han aumentado el número de grupos de odio en los Estados Unidos en los últimos 4 años. Y Emilio, la Cámara de Representantes recientemente aprobó una resolución que condena y dice el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de intolerancia. Estamos viviendo un clima precisamente de odio, de intolerancia. ¿De qué cosa? Bueno, sí, claro, en parte por la retórica en la campaña misma del presidente Trump. Y en ese sentido hubo también un otro cambio, que hay ahora finalmente, se podría decir, representantes de Islam, por ejemplo, entre los congresistas, 2 mujeres que son islamistas y que naturalmente tienen una percepción diferente de la política tradicional de los Estados Unidos, a donde, por ejemplo, no se puede en realidad tocar a Israel, porque crea problemas para cualquier político. Y porque financia las campañas de muchos de ellos. Claro, y es muy difícil no ser acusado de antisemitismo, lo que puede naturalmente crear una impresión negativa de cualquier persona. Aunque no hay problema de crear una impresión negativa, por ejemplo, de los musulmanes, claro, que los tildan de terroristas a todos y no pasa nada. Sí, mismo al interior de los Estados Unidos, el racismo por lo general. Por ejemplo, hubo un congresista del sur de Estados Unidos, King, que habló en manera muy racista contra los afroamericanos, y el Partido Republicano no hizo nada contra de él, mientras que se está naturalmente hablando catastróficamente sobre los pronunciamientos de esta congresista, que dijo prácticamente que yo siento que si soy anti-Israel, soy anti-americano, y no deberíamos tener 2 lealtades, no una a nuestro país y una a la otra, para ser americanos. Y tanto así sé que el Partido Demócrata, porque ella es una demócrata, Ilhan Omar dijo eso, y de alguna forma, de manera categórica, el liderazgo de su partido, estamos hablando de Nancy Pelosi porque ella representa a la Cámara de Representantes, le pegó un tirón de orejas, le dijo que era incorrecto, que lo que había dicho, el partido de alguna forma se separa. Tienen terror, pánico, como tú decías anteriormente, de ofender o no estar complacientes con la comunidad judía porque temen que les dejen de financiar la campaña. Bueno, tenemos que distinguir entre Israel y los judíos. Hay judíos en Estados Unidos que no son muy entusiastas a propósito de Israel, de sus políticas, por ejemplo, contra de los palestinos. Pero generalmente la mejor defensa para Israel es de inmediatamente decir, usted es antijudío, usted es antisemita, y no aceptan que uno pueda ser sencillamente anti-Israel, y lo que están haciendo, por ejemplo, con los palestinos. Es esto el problema, que Israel inmediatamente transforma cualquier declaración que no sea en favor de todo lo que quieren hacer con los palestinos o de otro lado. Todo lo que quieren abusar desde el punto de vista de derechos humanos, por ejemplo. Lo dije inmediatamente, usted es anti-judío, que es otra cosa, y otra cosa naturalmente no correcta, porque no deberíamos ser anti... Pero ya hay mucho dinero detrás de todo esto. Claro, esta es una de las razones también por las cuales, como yo dije antes, los demócratas están muy preocupados. Un detalle que te mencionaba, que según estudios, los grupos de odio han aumentado en los últimos 4 años 30% en los Estados Unidos, 7% solamente en el año 2018. ¿Cómo lees tú estas cifras? Bueno, es en mi opinión producto claro de Trump, porque Trump en sus mitines durante la campaña habló muy duramente contra cualquiera que no estuviese de acuerdo con él, o a veces contra minorías, o incitando la gente a pelearse físicamente con los que no estaban a la violencia. Claro, y esto ha continuado. Hemos visto cuando hubo una marcha de racistas y digamos fascistas en Charlottesville, en las afueras de acá de Washington. Sí, el presidente dijo, bueno, había buena gente de ambos lados, y no condenó la violencia que terminó con un muerto, además. Sí, una muchacha que fue matada por alguien con su coche. Él no condenó esto, ¿no? Y también tenemos que tomar en cuenta que durante esta marcha había muchos blancos, conservadores, racistas, que gritaban que los judíos no nos van a reemplazar. ¿Y recuerdas que se paseaban con antorchas la noche anterior como si fueran escenas del Ku Klux Klan? Claro, hablaron mucho contra judíos, y también la campaña de Trump
a veces suscribió a la teoría de conspiración que, por ejemplo, George Soros, que es un judío billonario, daba dinero a Clinton y es parte de una conspiración secreta para desestabilizar los Estados Unidos, que no sea más los Estados Unidos de América. Vale decir que el presidente también, que naturalmente usa su yerno, su hija. Su yerno que es judío. Se convirtió al judaísmo, la hija y los nietos, como una defensa para decir, yo no puedo ser antisemita o antijudío, tengo un yerno judío, tengo Pero tienes excelentes relaciones con Benjamin Netanyahu. Muchas declaraciones en contra de judíos, o no condenando declaraciones contra judíos como pasaron en Charlottesville, o esta conspiración supuestamente de George Soros y de otros. Así que hay ambivalencia ahí. Y depende verdaderamente de quién es, en muchos sentidos. Es obviamente muy fácil, apeteciente, particularmente para los republicanos, porque ella es una demócrata, y para los que apoyan ella y la Omar. A Israel, de criticar a esta congresista Omar, porque ella también es islamista, se viste como mujeres islamistas. Sí, con el velo. Así que es un blanco fácil para enviar, digamos, lo que mucha gente en Estados Unidos va a aplaudir, claro. Emilio Viano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.